amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado varias vueltas sobre su eje imaginario. Y vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. No es que no lo generara antes, pero la dinámica es mucho más grande, hay mucho más apuestas geopolíticas y además estamos muchísimo mejor interconectados vía satélite, ¿no? Así que hay que hablar a veces en tiempo real y otras veces hacer previsiones. Si no me ven de pie en el mapa es que tengo un importante invitado, y yo enfatizaría un muy importante invitado. Señor director, con nosotros el profesor Fernando Travieso, economista, magíster cienciarum, experto petrolero, solo por decir algo de lo que habría que decir para hacerle justicia a su currículum. Lo que a mí me impresionó es el sentido pedagógico con que nos ha puesto sobre la realpolitik, que es cruel, que es contundente y que nos demuestra cómo estamos en manos de los grandes poderes, a menos que no nos bajemos los pantalones con 7 bases gringas o ceder el espacio aéreo, terrestre y marítimo como los hermanitos de Colombia al mejor estilo del traidor Santander, ¿no? Pero esa es la realidad que tenemos. Bienvenido. Muchas gracias, Walter, por la invitación. Ahora, entrando de una vez en materia, ¿cómo la ves? Bueno, hemos logrado la pacificación del país. La estrategia del presidente Nicolás Maduro con la Asamblea Nacional Constituyente, más la reacción del pueblo de Venezuela con más de 8 millones de votos, y un punto muy importante, que se haya puesto a los ojos de la opinión pública el papel que jugaban las transnacionales petroleras como verdaderos instigadores a través de los tanques pensantes de la estrategia de destrucción del Estado-Nación, en otras palabras, los partidos de laboratorio a través de las guarimbas. Y parte de la propuesta que nos hizo llegar a la Constituyente cuando visitábamos los campos petroleros de las trabajadoras y los trabajadores de PDVSA fue que habían dos opciones: ir a un enfrentamiento directo con las transnacionales de manera directa, aquí lo hablamos en tu programa, o sabiendo que su problema es de agotamiento de reservas de petróleo, un agotamiento drástico que ocasiona toda esta desestabilización a nivel mundial, con un proceso de pacificación en Venezuela, se debería pensar primero en la ratificación de los socios en las empresas mixtas, que yo creo que eso está dado por hecho, dado el nivel de paz que hay en la República, y un incremento en el nivel de reservas que tiene Venezuela. ¿Cómo se hace eso? Actualmente estamos contabilizando el 20% del petróleo bajo tierra que hay en la faja petrolífera del Orinoco. Eso se llama factor de recobro. Y eso lo hace un departamento de PDVSA que se llama Estudios Integrales, que a través de una simulación del comportamiento de los pozos en computadora se le presenta al organismo internacional que verifica, y eso es recogido por el mundo entero, entre otros por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, que da el visto bueno para que las empresas que cotizan en Nueva York puedan colocar como producción futura, bajo ciertas figuras, algo que es totalmente del Estado venezolano, pero que no nos perjudica que ellos lo vean como producción futura, porque apalanca su valor en bolsa de valores, que es la estabilidad del mundo financiero. Entonces, eso fue una propuesta que llevamos con miras a la pacificación, y creemos que llegó el momento de implementarlo, tanto la ratificación, repito, que está dado de los socios que están en las empresas mixtas de todos, como elevar al doble, de 20 a 40%, lo registrable como reserva en la faja petrolífera del Orinoco. Cuando decimos 40%, es lo mínimo que dan los simuladores. Lo mínimo. Es decir, es una actitud conservadora, ¿no? Es una actitud conservadora. Conscientes de nuestra riqueza, no estamos tirando cohetes. No, eso nos llevaría como a 550.000 millones de barriles, más que Arabia Saudita e Irán juntos. Perdón, más que Arabia Saudita e Irán juntos. Y certificado. Eso no se trata de una hipótesis, sino certificado, reconocido por el mundo financiero a nivel mundial. Es decir, que nosotros que creamos la OPEP, que enseñamos, hay que decirlo sin anestesia, a los productores de petróleo a estar unidos y no a merced de las petroleras,
Ahora resulta que además tenemos la mayoría absoluta en el planeta en cuanto a yacimientos comprobados. Claro, y por ejemplo, Walter, en el último informe de la OPEP, que salió hace un mes, por primera vez Arabia Saudita reconoce que sus reservas de petróleo están cayendo. O sea, eso es un dato dado por el gobierno del Reino de Arabia Saudita. Confieso que esperaba a algún experto de tu calibre para creer en eso, porque nadie se da un tiro en un pie diciendo estamos muy mal en este negocio, ¿no? Una caída pequeña, pues reconoce el Reino de Arabia Saudita de 266.600 millones a 266.200 millones. Una caída de 400 millones de barriles en cuanto a su totalización de reservas, pero marca la tendencia. Lo que están reconociendo es una tendencia. Pues. Además, cualquier país con 400 millones de barriles de reserva estaría tirando cohetes, ¿no? Claro. Por supuesto. Esto es una pequeña caída. Es una pequeña caída. Además, hay que volver, señor director, voy a usar el láser para no moverme aquí. Recordemos lo que hemos dicho hasta el cansancio, hasta las náuseas. Toda esa gran reserva petrolífera con la que siempre ha contado el planeta, pasando incluso por el peligroso estrecho de Hormuz y bajando al sur de África, pasando por el Cabo y subiendo por el Atlántico, y luego metiéndose en el Caribe hasta llegar a Texas, porque la idea es usar el petróleo de los demás y no el propio si no es necesario, supone una navegación de 40 a 45 días, lo cual es parte del negocio, ¿no? El transporte del petróleo es negocio. Pero las mayores reservas del planeta están aquí, República Bolivariana de Venezuela, irreverente, independentista, mal ejemplo para los que se bajaron los pantalones al lado con 7 bases gringas y que se dieron además el espacio aéreo, terrestre y marítimo al mejor estilo del traidor Santander. Nosotros estamos no a 45 días, sino de 4 a 5 días. Y eso desde luego nos pone en el foco de cualquier escenario de crisis, si estamos hablando de la realpolitik, ¿no? Claro, es el epicentro del conflicto por el control de reservas a nivel mundial. Estamos en el epicentro del conflicto planetario. Como dirían los mexicanos, en el mero centro. En el mero centro. ¿A qué nos lleva eso? Bueno, que estamos viviendo un conflicto en la sociedad venezolana, un conflicto entre las grandes potencias por el control de las reservas y todas las compañías en contra, pudiera decirse, o en desacuerdo con la visión nacionalista que tiene la revolución bolivariana, el legado del presidente Chávez, que es la continuación de Pérez Alfonso, que es la continuación de Medina Angarita, que es la continuación de Rómulo Gallegos, de Cipriano Castro, de la empresa nacional minera Petróleo del Táchira, de toda una historia de nacionalismo petrolero. Por ejemplo, Venezuela es el único país de la OPEP que produjo su primer barril de petróleo con una empresa 100% nacional, 96% capital privado y 4% capital del Estado, porque Guzmán Blanco, cuando otorga el permiso definitivo de la concesión por 50 años en 1884 a la empresa nacional minera Petróleo del Táchira, sabiendo lo que significaba el negocio del petróleo, reservó para el Estado 4% de las acciones, lo que convierte también a la empresa nacional minera Petróleo del Táchira en la primera empresa mixta del mundo. Entonces, bueno, Venezuela y petróleo es lo mismo. José María Vargas ya dijo. Y era una tímida, muy tímida participación, ¿no? 4%, pero es la primera participación directa del Estado en una empresa petrolera. Se le debe al general Guzmán Blanco, a la visión de negocios que tenía el general Guzmán Blanco. Esa concesión duró hasta 1934 y el general 1934. El general Gómez no se la renovó. Entonces, ahora viene una etapa, Walter, muy interesante, porque con la ratificación de los socios en las empresas mixtas y con la visión que tenemos nosotros de que PDVSA debe instrumentar un aumento en el factor de recobro de 20 a 40, como los norteamericanos ponen en su página, los estadounidenses, que es la Agencia de Información de la Energía. Me gusta mucho los estadounidenses, sí, porque norteamericanos también son canadienses y mexicanos. Exacto. ¿No? Desde que los estadounidenses colocan eso en su página, que además, déjame decirte, eso viene de antes que ellos lo colocaran. Eso fue una propuesta que se hizo durante el periodo del presidente Chávez, sí, públicamente por televisión. Nos tocó decir que para evitar un conflicto, pues lo lógico es elevar el factor de recobro para una solución del problema de escasez de reservas cuantificables de orden financiero,
pero preservando la total e indiscutible y absoluta soberanía venezolana, manteniendo como mínimo un 60% de las acciones, tal cual como estipula el decreto 5200. Ya estamos hablando del año 2007. 60%, es un salto exponencial, ¿no? Sí, 60% intocable. No todo el mundo logró eso sin que tumbaran el gobierno. Claro, además que si tú lo reduces así sea en un punto, lo que vamos camino es a un área liberada, dirigida por las potencias del mundo, donde no va a haber extraterritorialidad. Tenemos que tener ojo puesto en eso. Eso es muy importante, quiero que lo expliques bien. Bueno, ¿Cómo que no va a haber extraterritorialidad? Fíjate, te lo voy a explicar de esta forma, Walter, si me permites, ¿no? Sí, pero para eso te hemos invitado, hermano. Fíjate la coincidencia que hay entre el capital accionario de las grandes compañías petroleras, que te repito, son nuestros socios, hay que ratificarlos, hay que elevar el factor de recobro por bien del Estado y por el bien de nuestros socios. Para eso son socios, pero debemos entender bien cómo se comportan para saber qué política seguir. Teóricamente es ganar, ganar. Exacto. Pero también cuando les toca patear duro, claro, patean bajo la mesa, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer ahorita a favor de nosotros, porque somos independientes. Entonces aquí tenemos la Chevron, principal accionista, el grupo Vanguard, verificable, Bolsa de Nueva York, Comisión de Bolsa y Valores. ExxonMobil, principal accionista, grupo Vanguard. ConocoPhillips, principal accionista, grupo Vanguard. Aquí van las norteamericanas. Total de Francia. Eso en todas las grandes ligas. Total de Francia, principales accionistas, uno de los principales accionistas, pudiera ser el principal accionista, sí, grupo Vanguard, y a través de otros fondos de inversión. Vanguard es un fondo de inversión que también controla Vanguard. Royal Dutch Shell, un papel preponderante de Vanguard a través de diferentes fondos de inversión que ella maneja y de Vanguard directamente. Una compañía real holandesa que ha jugado duro en todas partes, ¿no? Claro. Fíjate, esto te va a gustar a ti. BP, British Petroleum, grupo Vanguard, pero hay un grupo que es de Vanguard, pero se llama Vanguard Windsor. Aquí está, Vanguard Windsor. Nos podremos imaginar todas las derivadas que hay, ¿no? La elegancia de ese fondo de inversión. Statoil de Noruega, un papel preponderante también de Vanguard, Bank of America, que lo domina Vanguard. Eni, el gobierno italiano que se ha metido en los asuntos internos de Venezuela, es dominada, mira, directamente por Vanguard. Después de lo que reflejó incluso el cine realista italiano de posguerra sobre aquellas luchas del petróleo y lo que costó. Y después que un gran nacionalista que fue Matei, presidente de Eni, fue asesinado. Un accidentico. Un accidente. Lukoil, una empresa privada rusa, Vanguard. La participación de Rosneft en bolsa, una participación minoritaria, Vanguard. Aquí está. Todos caen en el mismo canasto. Petrochina, Vanguard. Esta es China National Oil Company Limited. Aquí está participación de BlackRock, que es dominado por Vanguard. China Petroleum Chemical Corporation, Bank of America, BlackRock, estos son dominados por Vanguard. Y Gazprom, uno de sus principales inversionistas, aquí está el fondo de inversión Vanguard. Entonces, ahí llevamos, con tu permiso, que se me empañan los... No, adelante. Ya llevamos las petroleras. Entonces, ahora vamos con los bancos. ¿Quién domina la Reserva Federal de los Estados Unidos? Son 4 bancos. Uno de ellos es JP Morgan Chase, principal accionista directamente Vanguard. Esto es monstruoso. Bank of America, el otro que domina la Reserva Federal. Vanguard, BlackRock y Vanguard. BlackRock es dominado por Vanguard. Son fondos de inversión. Citigroup, Vanguard y Vanguard. De Goldman Sachs, Vanguard, BlackRock. Es decir, llegando hasta aquí, antes de avanzar, todos estamos a merced de las mismas potencias económicas. De la familia Rockefeller, la familia Rothschild, porque en el año 70, los Lazar, está la Israel Moses Seif, tú lo pronuncias mejor que yo, de Italia, ¿sabes? E Israel, la familia Goldman Sachs,
los Lehman, todos se asociaron. Inteligentemente en el año 75 se crea este fondo de inversión. Hay otros como State Street, que es creado desde 1792. Pero Vanguard se crea en 1975, justo con la ola neoliberal, y permite esconder el capital de las grandes familias que dominan el mundo para que no sea visible y además disminuir el riesgo, porque entre todos comparten la inversión en todo. Genial. Una maniobra genial. Claro, y hay mercados donde es difícil engañar al fisco, como Estados Unidos, y otros tienen que publicarlo. Otros donde es más fácil. No, son las mismas reglas que ellos han implementado, porque ellos dominan la Comisión de Bolsa y Valores. Tiene que haber un orden en el capitalismo. Pero esto, y no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, comprueba lo que es el método marxista de análisis de la realidad estaba oculto. Pero esto comprueba que el método de análisis marxista, que uno estudió en la Universidad Central en aquella época, pues se aplica perfectamente por la concentración de capitales. Ahora, llevándolo a nuestra realidad, a la realpolitik, lo que podemos ver es que el dólar paralelo no tiene solución económica. A ver, eso es interesante. Te aclaro que mi análisis no es marxista, es cristiano, pero no, me da lo mismo. Me da el mismo resultado. Bueno, yo creo que yo veo el marxismo y el cristianismo muy parecidos, por decirlo de alguna forma. Cuando llegamos a la hora de decir las verdades, hay coincidencias. Claro. Entonces, el dólar paralelo, claro, porque marxismo es un método de análisis del capitalismo. Claro. Luego está el marxismo-leninismo, que es la aplicación de la teoría de Carlos Marx a la realidad de la Rusia zarista, que da como resultado la Unión Soviética. Y de lo que quedó de la Unión Soviética, que es una fuerza armada, un aparato de inteligencia y una base industrial, es donde viene la actual Federación de Rusia, que es una potencia mundial. O sea, y bien coherente, ¿no? Bien coherente. Marcando sus áreas de influencia y diciendo hasta aquí. Y expandiéndose. Sí, pero fíjate las alianzas. Vanguard tiene presencia en todas las transnacionales petroleras. Eso tenemos que saberlo. O sea que y no suena, es decir, ellos cultivan un perfil relativamente bajo, ¿no? Hacen sonar su poder donde hay que hacerlo sonar en las grandes ligas económicas. Porque tú tienes la desestabilización de Venezuela y por atrás tenías escondida a las transnacionales petroleras que dominan, son los que hacen los aportes a los tanques pensantes que diseñan la estrategia de destrucción del Estado-Nación. Pero por debajo de las petroleras está Vanguard, que son las grandes familias. Capitalismo puro y simple. ¿Puedes citar alguna de esas familias? Bueno, las que ya hablamos, Rockefeller y Rothschild. Vamos a ser redundantes. Ajá. Rockefeller, Rothschild, Goldman Sachs, los Lehman, todo me suena Antiguo Testamento. Sí, Moses, la Israel Moses Seif, la de Italia, Israel, la Lazar de Francia, Warburg, tendría que revisarlo bien, que es la alemana, la que tiene el Banco de Hamburgo. Son los capitales mundiales, fíjate qué coincidencia. Esos son los que instrumentan las órdenes para que los gobiernos de esos países, por más poderosos que sean económicamente, tan supeditados estas grandes familias, manifiesten en contra de la revolución bolivariana. Y son, dominan la Reserva Federal, tumbaron la libra esterlina cuando quisieron, como un juego de niños. Nosotros no tenemos control mediante medidas económicas sobre el dólar paralelo. Es parte de la guerra económica para desestabilizar Venezuela, para tomar control de sus reservas petroleras. Pero sí ¿Por qué no tenemos control? Por el poder financiero que ellos tienen a la hora de colocar un tipo de cambio que es en un 100%, no responde a variables de oferta y demanda, sino exclusivamente a una imposición, vamos a ser redundante, por la fuerza de parte de estas familias que tienen el poder a nivel global, cuya estrategia es desestabilizar a Venezuela, poner al pueblo venezolano, eso fue lo que trataron, en contra de un gobierno revolucionario que lucha por el propio pueblo, con la finalidad de apropiarse de las reservas petroleras. Eso me suena a aquel que dijo, vamos a hacer aullar a la economía. Claro, pero sí tenemos una estrategia posible, Walter. Con el aumento del factor de recobro de 20 a 40%, se va a cobrar un impuesto por acceso a reservas, tal cual como hizo el presidente Chávez en su época,
a las grandes transnacionales. Ese impuesto son miles de millones de dólares. ¿Y están dispuestos a pagarlo? ¿Tienen que pagarlos? ¿O es más barato tumbar un gobierno o intentarlo? No, ya lo intentaron. Y ahora tenemos un consenso en que la paz y la negociación es el mecanismo. Así lo veo yo. Interesante. Claro, hay que reconocer, válgame la redundancia, lo reconocible, y las compañías transnacionales, todas, han apoyado a su manera el proceso de pacificación en Venezuela después del desastre que cometieron los partidos de laboratorio creados por ella. Y se comienza un proceso de negociación. En ese proceso de negociación, nosotros, como dijimos, en paz, lo primero es ratificar y agradecer la presencia de nuestros socios a través de las empresas mixtas. Lo segundo es llevar a un incremento del doble de lo que se cataloga como reserva, es decir, de 20 a 40% del petróleo bajo tierra en la faja va a pasar a ser reserva, válgame la redundancia, en la faja petrolífera del Orinoco, pero eso acarrea el pago de un impuesto por acceso a reservas. Entonces comenzamos un proceso de negociación. ¿Con quién estamos negociando? Con quien domina la Reserva Federal. Entonces fíjate, y además domina... Estamos en las grandes ligas. Además domina las petroleras y además domina, aquí está Lockheed Martin, la productora de armas, Boeing, la productora de aviones, Microsoft, la de computadores, te domina Johnson & Johnson, Procter & Gamble, y algo que te va a parecer a ti sumamente interesante, Time Warner, o sea, son dueños de CNN, son dueños de CBA, ¿no? ABC y de la NBC. O sea, son dueños de todo el espectro televisivo norteamericano. Todo lo que envía el mensaje a las neuronas del votante y el contribuyente estadounidense, claro, permanentemente. Entonces, con respecto a... Y ya no estamos en la época romántica de Walter Cronkite y de Edward Murrow. Son dueños de Walt Disney. Sí, ahora... Vanguard es dueño, o sea, el mismo que es dueño de la industria de armamentos, es dueño de Walt Disney y es dueño de las petroleras y es dueño de las televisoras y de los periódicos. El mundo real. Hasta el Pato Donald va a terminar hablando a favor de Dios. Hemos topado con el mundo real. Claro, pero fíjate la estrategia. ¿Cómo luchar contra este poder que es el responsable del nivel de empobrecimiento que se ha dado producto de la guerra económica contra el pueblo venezolano en su totalidad, contra los 30 millones de habitantes? Bueno, ese impuesto que le vamos a cobrar es la propuesta por acceso a reservas, porque hay que cumplir con las transnacionales, repito, para que nos tomen en serio, y nos están tomando en serio. Lo vamos a indexar a lo que consideremos que es la desproporción en el precio del dólar paralelo. Me explico. El dólar paralelo nos puede hacer perder miles de millones de dólares. De hecho, nos lo hace. Nos lo hace perder. Bueno, eso lo vamos a recuperar a través del impuesto que le vamos a cobrar a las petroleras. Porque las petroleras, fíjate, tú tienes la compañía petrolera, está la directiva que va en función de la compañía y está el grupo de accionistas mayoritario. El grupo de accionistas, nuestro acuerdo no sería la palabra, sino acuerdo tácito. Una entente cordial. Fue pacificación, ratificación y aumento de las reservas que nos beneficia al Estado venezolano y que beneficia a las transnacionales. Pero como estas transnacionales, el acuerdo son con los presidentes de las compañías que están, gente que estamos todos, sabemos que es gente inteligente, muy inteligente, pero los capitales de esas compañías son los mismos de los que imponen la guerra económica a través de los bancos norteamericanos. Bueno, entonces les vamos a cobrar lo que hacen sus accionistas a través de un impuesto por el acceso a reservas que tanto necesitan porque se están agotando aún en Arabia Saudita. Hay que ver en la cara. Eso ahora, es muy novedoso. Claro. ¿De dónde sale? ¿De nosotros? De Simón Rodríguez. Hoy no vamos o erramos. Del estudio propio. Por eso el presidente Chávez, aquí humildemente, fue el que creó el Observatorio Socialista Petrolero, que está en la Universidad Bolivariana. Bueno, hubo un momento que solo quedó uno de los investigadores del ataque tan feroz, porque las transnacionales saben que el gran peligro que han determinado los tanques pensantes es que haya un tanque pensante en un país que tiene que ser dependiente.
Entonces, nuestras investigaciones nos han llevado a esta propuesta. Y investigaciones que nos han permitido en anteriores oportunidades acertar y contribuir con la política del presidente Maduro de pacificación, que es evidente ese logro que hay acá. Entonces, hay dos opciones, yo se lo planteo, a motus propio bajo mi responsabilidad como constituyente, a las compañías transnacionales, a todas, al grupo Vanguard, al grupo BlackRock, State Street, que son dominados por Vanguard, a las grandes familias del mundo. O nos medimos y ustedes ponen el dólar paralelo en 50.000 bolívares por dólar, pero yo les pongo el impuesto, nosotros el Estado, como dice el presidente, yo somos nosotros, el PDVSA, el Ministerio de Petróleo pone el impuesto por el acceso a reserva 50 veces más caro también, pues eso no tiene límite, y ellos necesitan las reservas, tanto o más de lo que nosotros necesitamos, el control del paralelo, para evitar la inflación en alimentos y en medicinas que golpea al pueblo de Venezuela. A mí me parece que el control del paralelo debiera ser incluso manu militari, porque eso es antipatria, es de lesa patria, ¿no? Claro, pero es un problema de geopolítica, no de economía. Y ahí el papel, la Fuerza Armada ya cumplió su papel a plenitud, que es la soberanía plena que tiene el Estado venezolano, la integridad territorial y el control sobre el Estado. Ahora viene porque nosotros no tenemos una Fuerza Armada que sea una casta como en otros países, claro, aquí es el pueblo en uniforme. Ahora y bien formado en cuanto a su realidad y su futuro, están clarísimas. Ahora viene la geopolítica. Cuando yo les digo, les voy a cobrar un impuesto que resarce el daño que hace el dólar paralelo, pues los presidentes de las compañías van a llamar a sus accionistas y les van a decir, mire el juego que están planteando, nos van a cobrar a nosotros como compañía lo que ustedes le hacen al pueblo de Venezuela a través del dólar paralelo, como dijo el presidente Maduro, eso es colocado desde el exterior. Entonces yo sería partidario, como hemos hecho en pro de la pacificación, de que, lo voy a decir en tono un poco jocoso, montemos una empresa mixta para calcular el valor del dólar paralelo. Y de esa forma también montamos una empresa mixta para calcular el bono de acceso a las reservas. ¿A ti te parece realista eso? Totalmente, 100%, Walter. Dime qué otra posibilidad hay. Vamos a hacer un breve corte y discutimos la posibilidad. Okay. No se muevan, esto se va a poner mejor y ya volvemos. Ya vuelve Dossier. Con lo que hemos vivido el 30 de julio, las elecciones heroicas, la Venezuela heroica que vimos en las elecciones de la Constituyente, se demuestra que uno debe perseverar por el camino de dos valores, la lealtad y el amor. La lealtad a un proyecto, a una historia, la lealtad a un pueblo, la lealtad a un liderazgo, el del comandante Chávez. Y el amor a los valores más grandes de la familia, de la comunidad, a los valores de la patria. El amor al derecho al futuro que tiene nuestra patria, el amor, la fuerza del amor es lo que lo puede todo. Frente al odio, frente a tanta perversidad que nos ha tocado enfrentar, la fuerza de la lealtad suprema, absoluta, y la fuerza del amor han sido las dos así como un binomio que nos han llevado a la victoria del pasado 30 de julio. La SUDEBAN informa que está a la disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas su número de atención 0800 SUDEBAN, 0800-783-3226, para realizar denuncias relacionadas a cualquier irregularidad en los servicios bancarios a nivel nacional. Recordamos que nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, exceptuando días feriados y bancarios. De igual forma, todos los ciudadanos y ciudadanas pueden formular sus denuncias y reclamos al correo atención@sudeban.gov.be. En la SUDEBAN te ofrecemos asesoría, orientación y apoyo para de esta forma canalizar las denuncias, quejas, reclamos, sugerencias o peticiones relacionadas a los servicios bancarios. SUDEBAN, supervisando en revolución.
en esta marcha concentrados para decirle al mundo que Venezuela no es un estallido social, que Venezuela es paz, que Venezuela es amor. Y todos juntos podemos construir un país mejor, no con guerra ni invadiendo esta tierra de Bolívar y de Chávez. Venezuela antiimperialista. Una leyenda que es orgullo musical de nuestra tierra, el Trabuco venezolano. Vamos todos a celebrarlo en grande acompañando al maestro Alberto Naranjo, creador del All Star con sello venezolano. 2 regios conciertos con más de 50 músicos en escena rendirán tributo a su obra en la sala más importante de Latinoamérica. Todos somos parte de esta historia, así que no lo olvides. Tú también estás invitado del 21 al 25 de agosto en el Complejo Cultural Teresa Carreño. Te esperamos. 40 aniversario del Trabuco venezolano. Continúa. Dossier. Con más acontecimientos en pleno desarrollo y los tenemos aquí en nuestro escenario característico de dossier. Y tenemos al profesor Fernando Travieso, economista, magíster cienciario, un experto petrolero y un hombre que está poniendo el dedo en el ventilador. Hay cosas que parecían intocables, ¿no? Por ejemplo, la libra esterlina, el Banco de Inglaterra, por lo tanto. Y de repente aparece un señor Soros y desafía la libra esterlina. ¿Cómo puede ocurrir eso en la lógica capitalista del mundo occidental? Y dicen que Soros es un representante de la familia Rothschild. Entonces imagínate el grupo Vanguard, donde está Rockefeller, los Rockefeller y los Rothschild juntos, con unos mismos intereses. Evidentemente que el dólar paralelo no es un problema de medidas económicas, es un instrumento de guerra, y como instrumento de guerra se maneja desde el exterior. Eso es guerra asimétrica. Es guerra asimétrica total contra el pueblo de Venezuela. Igual que tumbas el precio del petróleo, produciendo aún a pérdida con fracturación hidráulica, y el tristemente célebre fracking, que todavía no sabemos qué repercusión brutal queda en las capas geológicas, ¿no? Claro, y es lo que están usando en el norte. Y después con el dólar paralelo generas una inflación inducida, artificial, y vienes con toda la desestabilización a través de los partidos de laboratorio que crearon las propias transnacionales petroleras y el gobierno norteamericano en su momento, con la meritocracia petrolera, que fue un acuerdo entre Carlos Andrés Pérez y las transnacionales, donde los gerentes de las transnacionales los pasaron a ser los gerentes de PDVSA. Entonces, es una estructura... Eso es poner, increíble, ¿no? Es poner el queso y además la rata a cuidar el queso, ¿no? Claro, y el mundo se nos viene encima. Fíjate, Walter, lo que hablamos la vez pasada, que tuve el privilegio de aquí de estar en tu programa. Bienvenido. 1902 nos bloquearon las costas venezolanas. Y ahora que estamos hablando que fue por petróleo, porque la flota de guerra británica estaba cambiando de carbón a petróleo, que significaba... 100 años nos han dominado. No sabíamos, al menos nadie, yo no he oído, creo que tú tampoco, de que hay un solo dueño de todas las petroleras, de la industria armamentista, de la industria de los medios de comunicación. Es algo innovador. Por lo tanto, tenemos que entender que el planteamiento del problema, como se diría en una clase universitaria, es diferente a como lo hemos visto. Lo que hay es un poder absoluto, o como han pretendido hacérnoslo ver, que te maneja la economía, y arriba hay una superestructura que lo oculta. Quitando la superestructura, aquí llegamos a la estructura, que son las familias del capitalismo puro y simple, histórico, del planeta Tierra, que viene por nuestras reservas petroleras, y un puntal de su estrategia es el dólar paralelo. Vienen por las reservas. ¿Cómo tú combates esos instrumentos de tanta fortaleza, estas familias que le dan órdenes al gobierno norteamericano? Los únicos que pueden regañar, que han regañado al señor Tillerson, cuando él se fue de la faja petrolífera, cuando se fue al ExxonMobil, fueron los accionistas. Ahora entiendo, fue el grupo Vanguard. Porque se escapó de control. Porque Trump no va... Tillerson es el que regaña al señor presidente de los Estados Unidos, Trump. Entonces... Te diré una cosa. Aquí todavía no hay clara conciencia del valor del lobby
en el desarrollo de la política de Estados Unidos, ¿no? Claro, total y absoluto. Yo en la Cuarta República recuerdo que había un gran amigo en la Embajada de Estados Unidos y me dijo, tú nos das duro pero juegas limpio. Aquí hay una invitación para estudiar el papel del lobby en la política exterior de Estados Unidos. Y tú como cristiano, católico, de izquierda, pero nos entendemos tu sensibilidad. Creo, esto es para jefes de áreas de Cancillería, pero yo te voy a proponer a ti, porque creo que vas a aprovechar mejor esto. Fue un curso espectacular de costa a costa, de norte a sur, el Groby de los granjeros con la ley de excedentes agrícolas, Iowa, negocio con el Pacífico, California, petróleo, Texas, por supuesto, recorrimos Estados Unidos de costa a costa y había líderes de opinión, de jefes de área de Cancillería de todo el continente. Yo era el único periodista, era una mosca en la leche, ¿no? Y dicen que fui el más activo o el más molesto de los invitados, pero el que aprovechó más el curso. El resultado fue que luego termina eso con una visita al Congreso y a la Casa Blanca para el shampoo final, pero todavía estoy aprendiendo o agradeciendo aquella oportunidad, porque el que no entienda el papel de los lobbies no entiende cómo se forma la política exterior de los Estados Unidos. Claro. Y cuando tú firmas que Rothschild y toda aquella familia que se han metido hasta con la libra esterlina, ahí estamos viendo lo que es el lobby más cruel a escala planetaria. Claro. Y cuando los medios se salieron de control, bueno, obligaron a Walter Cronkite, que era la autoridad máxima, que tenía tanta influencia como un presidente, a renunciar y retirarse a la temprana edad en que se retiró de la gran cadena de televisión en la que estaba, porque él dictaba la opinión pública por su credibilidad. Y lo mismo hicieron antes con Edward Murrow, que se la jugó en todos los conflictos previos, ¿no? Entonces barrieron con eso. Ahora son las televisoras más no las estrellas del periodismo, porque la estrella del periodismo suele tener opinión propia y eso molesta. Claro. Y eso es el manejo de la opinión pública descaradamente, como lo están intentando ahora los grupos de poder. Dime tú. Fíjate, el presidente Trump trató de implementar unas políticas de reforzamiento del Estado-Nación estadounidense, barreras arancelarias, tocó los intereses de este fondo de inversión, Vanguard, que como es un poder global, el Estado-Nación es un problema en la planificación global que ellos hacen. Y en 2 semanas tenían al presidente Trump con la posibilidad de un juicio político, un impeachment, como dicen los estadounidenses, cuyo testigo es el exdirector del FBI, al cual él le confesó unas cosas. Imagínate, en 2 semanas. Es decir, la lealtad a la cadena de nada menos que el FBI declarando contra el comandante en jefe. Es que el aparato de inteligencia norteamericano y el global, exceptuando el ruso y el chino, por más alianzas que tengan a nivel de petrolera, responde a Vanguard. Ese es el poder. Y contra ellos que nos estamos enfrentando. Tienen tanto poder que nadie lo dice, están ocultos. Ahora. Tienen costo decirlo. Claro, pero el costo para el país de no decirlo. Ajá, en Estados Unidos tú no lo puedes decir. Claro, pero el costo de no decirlo es una traición a la patria, al legado, al ser humano incluso, del comandante supremo Hugo Chávez Frías. Así es. De los libertadores, de todo lo que somos como venezolanas y venezolanos. Porque nos van a destruir el Estado-Nación si no nos situamos en la realidad. Bueno, entonces, esa realidad, Walter, nos permite el Fondo Vanguard. Aquí está el nuevo director que va a estar desde el 1 de enero, digo aquí en los papeles del 2018, imagínate el conocimiento que tiene ese señor. No va a desaparecer. Y nosotros como Estado-Nación, como ya demostramos, tampoco vamos a desaparecer. Tenemos que llegar a un punto de convivencia. No hay otra. Tenemos que llegar a un punto de convivencia. Lo que decía Linus Pauling, la paz por el terror. Como nos podemos destruir mutuamente, mejor vamos a hacer la paz. Y salimos de la Guerra Fría. Claro. Pero esto aplicado ahora a los negocios y al control de la economía. Al control de las reservas petroleras. La fuente de energía que mantiene todo el sistema, que hace que Vanguard sea el fondo de inversión que controle el 75% de la producción de bienes y servicios de la economía occidental. Esto me en lleva, el menor de los casos. Esto me lleva a una pregunta. En ese curso espectacular de la Fletcher School, que yo siempre agradecería haber podido participar, y donde fui probablemente uno de los más activos y un poco molesto de lo que intervenimos, uno aprendió
por ejemplo, la especulación con los excedentes agrícolas, ¿no? Cuando los pueblos tienen hambre, Universidad de Iowa, ¿no? Los negocios con el Pacífico, como te dije, California, petróleo, Texas, desde luego. Pero nunca apareció en el pensum de los lobbies el aparato tecnológico, militar, industrial y el lobby pro-israelí. Ni en la página de denuncia de Vanguard, que hay una sola y el hombre está exilado, aparece Lockheed Martin. Eso lo buscamos nosotros. Lockheed Martin es fabricante de armamento. Es el más grande fabricante de armamento del mundo. Walt Disney es de Vanguard. ¿Ah? O sea, es el poder. Además, con eso le entramos ya a los niños para ir creando preconceptos eventualmente. Claro, Bill Gates es una creación de Vanguard, igual que Carlos Slim, para que ellos aparezcan como los hombres más ricos, para ellos ocultarse. ¿Cuántas generaciones son los Rothschild? ¿Cuántas generaciones son los Rockefeller? No les interesa, ellos quieren pasar desapercibidos, claro, pero manteniendo el control mundial, y escogen dos figuras que comparadas con ellos, en términos de capacidad económica es insignificante, como Carlos Slim y Bill Gates. Y aquí te lo demuestro. Fíjate, Bill Gates en Microsoft tiene 166 millones de acciones. El grupo Vanguard debe estar por los entre 3.000 y 4.000 millones de acciones nada más en Microsoft, más todo el resto. Entonces, aquí tenemos que situarnos en la realidad, y como el dólar paralelo es un problema geopolítico, sí, eso no tiene que ver con la oferta y la demanda. Eso, la política de control de cambio es lo adecuado para el momento. Los modelos neoliberales te proponen un libre cambio que te vacía, pero hagas lo que tú hagas, control de cambio o libre cambio, ellos van a colocar el tipo de cambio. Si lo hicieron con el Reino Unido, no lo van a hacer con Venezuela, que en cuanto a dimensión económica es mucho menor. Y en ¿Tú te acuerdas? No, tú no te acuerdas porque eres muy joven, pero yo que me eduqué en aquel Uruguay que derrotó 2 veces a la flota inglesa, pero después entraron con todo. Es decir, se manejaba por la izquierda, volante a la derecha, los autobuses eran Leyland, los ferrocarriles eran todos ingleses, hasta que hubo que nacionalizar todo de una vez, ¿no? Esa influencia que marcaban donde podían, te indica que esos van dejando un criterio colonial y un estilo propio de sus propios intereses a futuro. Claro. Pero lo que ahora hace Estados Unidos con su propaganda de la época de la Guerra Fría es una tontería comparado con la capacidad que tenían los británicos de entrar elegantemente y controlar y controlar y controlar. Claro. Uruguay era una Pax Británica, viejo. Y de ahí la cosa que yo me llame Walter Nelson, que es una cosa loca, pero era lo normal. Claro, el mundo quería imitar el modelo civilizatorio británico, como en una época el mundo quiso imitar el modelo civilizatorio del Imperio Romano. Los llamados bárbaros, sí, lo que querían ser era ciudadanos romanos. ¿Pero te imaginas? En mi niñez manejaban con volante a la derecha y por la izquierda. Después tuvo que venir el famoso cambio de mando cuando sale Estados Unidos ganador de la Segunda Guerra, ¿no? Bueno, fíjate que Vanguard hace la salvedad cuando trata con la monarquía británica y crea el Vanguard Windsurf. Imagínate tú, en el área de energía. Te costó, ellos a través de un fondo que se llama Vanguard Energy te controlan el sistema energético mundial, controlan las navieras. Entonces hay que negociar con fuerza, con decisión, sabiendo a quién enfrentamos y buscando un entendimiento que se logra con demostraciones de fuerza. Porque esta paz que tenemos, gracias a la política y la estrategia del presidente Nicolás Maduro, y me atrevo a decir a la fortaleza de los trabajadores y trabajadores petroleros que estuvieron dispuestos hasta barrer con la infraestructura petrolera, lo contrario de lo que pasó en Irak con la invasión. Bueno, eso pone a meditar al planeta que Venezuela es un caso atípico. Ahora, ojo, yo conocí el Irak de Saddam Hussein. Sí, un y país de clase media. Funcionaba estupendamente. Chiitas al sur, sunitas al centro, que eran los de él, claro, y los kurdos al norte, tranquilitos, con sus propios medios de comunicación, su propia legislatura, su propio idioma y su propia escuela. Mira el despelote, perdónenme, pero no entiendo otra palabra, que hay ahora, a partir de eso. Conocí la Libia de Gaddafi, funcionaba como un reloj suizo. Todo es un despelote en Irak, menos la producción de petróleo. Eso no. Está por encima de los 5 millones de barriles diarios.
planes Lo perfectamente están ejecutados exprimiendo, por las más allá de transnacionales. que cuando funcionaba con la OPEP decía, esperen, bajen un poco la producción, vamos a cumplir con la OPEP. Sí, Mira, sí. cuando salíamos de los frentes de guerra, a veces la escapatoria era hacia Beirut, ¿no? Que le llamaban el París del Medio Oriente. Y yo alguna vez contaba eso, en un pub muy británico, voy a hacer breve la historia, estaban los muchachos hijos de los millonarios del Golfo que iban a estudiar a la universidad no estadounidense, americana, pues americanos somos todos, ¿no? Claro. De Beirut. Y entonces los tipos se olvidaban de ser musulmanes, se echaban tremendos palos de whisky en esa barra que parecía traída de Londres, y decían, porque nosotros pusimos de rodillas a los países capitalistas reivindicando el precio del petróleo, y yo veía un gringo colorado de esos tipos perforadores de campo petrolero que resoplaba, y de repente el tipo dice, ¡pam! ¡Bullshit! Ustedes no saben de lo que están hablando, ustedes están ahí llenándose la boca de palabras bobas porque los venezolanos crearon la OPEP y le enseñaron a ustedes a reivindicar su petróleo. Y yo me pregunto, ¿será que nunca van a perdonar a Venezuela haber hecho eso? ¿Qué está pasando? No, claro, pero hubo un momento, creo que tú estarás de acuerdo conmigo, que la subida en el precio del petróleo impulsada por la OPEP y dada que las transnacionales están fuera de las áreas de los recortes, también los beneficia. Lo que pasa es que el agotamiento de reservas de petróleo, y dado que la política es generar caos en los países con reservas y necesitan tumbar el precio, esa escasez de reservas ya vuelve la OPEP un es problema. generar caos en los países con las grandes reservas. Y nosotros Destruir tenemos la mayor reserva del planeta. Destruir el Estado-Nación. ¿Cómo nos va a sorprender ahora que los traidores herederos de Santander tengan 7 bases gringas en Colombia, las que nos negamos a tener nosotros, y pero... luego cederle el espacio aéreo, terrestre y marítimo, y lo último, haga lo que haga un soldado gringo, como lo hacen en Japón todavía, si le viola, Dios no permita, la hija a un presidente, se lo tienen que entregar a su cadena de mando, no lo pueden llevar a juicio. Walter, si yo te Eso no es bajarse los pantalones al peor estilo de Santander. Si yo te pregunto a ti, ¿quién crees tú que compró el 30% de Ecopetrol con la privatización? Dígalo ahí. Vanguard. Vanguard. Entraron en la Grandes Ligas, ¿no? Claro. Se bajaron los pantalones, pero en grande. Claro, es total, es el poder real. El traidor poder Santander real, sigue la galopando. La Realpolitik, y tenemos que convivir con ese poder. Nosotros no lo vamos a eliminar, ni ellos nos van a eliminar a nosotros. Ellos ya saben y están oyendo que nosotros sabemos, ya le llegamos, como diría yo. El costo para ellos es prohibitivo si pretenden eliminarnos. Sí, es que nos hemos topado. No pueden manejar ese costo. Sí, nos hemos topado con el poder Las Fuerzas real. Armadas no son las de antes. Claro, y ahora que la Fuerza Armada sabe que aquí hay dos posiciones, o se está con las grandes familias estadounidenses y europeas que controlan el mundo, o se está con el pueblo de Venezuela en la defensa de sus intereses, que es la soberanía y la integridad territorial. Y que lo que pretende la estrategia de estas grandes familias es la destrucción de los Estados-nación para poder planificar sin impedimentos un mundo globalizado en función de sus intereses, y el Estado-nación se les vuelve un estorbo, sobre todo porque las Naciones Unidas reconocen el derecho del Estado-nación a ejercer soberanía sobre sus recursos naturales. Entonces, ese recurso natural, que son las reservas, va a ser nuestra fortaleza bien utilizado, como lo hizo el presidente Chávez. Como el presidente Chávez logra la CELAC, UNASUR, factor petróleo, él sabía que el petróleo no tiene sustituto de igual calidad. Ahora se ha masificado. O dicho en coloquial criollo, dando y dando. Esta es mi política, ¿me vas a apoyar? Claro, y aperturó la faja a inversiones. Por ejemplo, allá hay una empresa bien interesante que es Petrocupet y Petroanglocupet, que es la participación de la República de Cuba y la República de Angola. Y tú ves, por ejemplo, que como Vanguard no participa ahí, el ataque contra esas compañías es bestial. Se les dota de áreas con reservas insignificantes en relación a las grandes transnacionales. Yo pienso que las grandes transnacionales son excelentes socios por su capacidad de inversión, siempre y cuando el 60% de las acciones sean del Estado venezolano, innegociables, y las tengamos totalmente controladas, y les cobremos un fuerte bono, impuesto por acceso a reservas que permitirá viabilizar de nuevo la economía venezolana. Ahora, ellas escogerán. Y una importante transferencia de tecnología, aunque en eso estamos muy bien. No, tenemos buena tecnología, pero es que fíjate, aquí lo tengo, Walter.
Halliburton, adivina de quién es. Halliburton. Bueno, pero fíjate, ok, Vanguard. Sí. Schlumberger, que es francesa, ¿de quién es? Vanguard. Entonces imagínate, Intevep, como ciencia y tecnología al servicio de la industria petrolera, tiene que competir con estos monstruos. Por ejemplo, Halliburton dominó Irak, Sí, señor. con Dick Cheney. Sí, señor. Entonces, Fue a la claro, medida de esa guerra. Intevep, mira, yo le rindo tributo. Desde el presidente de PDVSA hasta las camaradas que limpian, que se encargan de limpieza y de cocinar en PDVSA. Trato con todos. Y esa gente ha aguantado una arremetida de todas las transnacionales. Una arremetida inclemente. Todos los trabajadores de la industria petrolera. Sufrieron todos. Y lo siguen pasando. Son las grandes potencias, porque todas están de acuerdo, las transnacionales, en que el nacionalismo venezolano es un impedimento a sus intereses. Y un pésimo ejemplo. Y un pésimo ejemplo. Lo que decía aquel señor en el pub aquel en Líbano a los hijos de los millonarios que iban a Claro. estudiar. Entonces tú tienes un gerente... Ustedes están ahí gracias al ejemplo que les dio Venezuela, que creó la OPEP y les enseñó a ustedes a reivindicar sus materias. Tú tienes un gerente de PDVSA que te dirige una refinería, por ejemplo, sometido a unas presiones inhumanas de personas que representan intereses extranjeros que quieren bloquear la producción de refinados en Venezuela para que ese mercado sea absorbido por el parque refinador norteamericano que está perfectamente mantenido. Entonces después que le caen encima, repito, de una manera inclemente, violando los derechos humanos de ese gerente, de ese trabajador, de ese supervisor de PDVSA, lo sacas a la luz pública como un ineficiente para desmoralizar a los trabajadores. Yo llamo a una rebelión colectiva de los trabajadores de PDVSA contra esos maltratos. Esto es insólito, yo no lo había oído. Eso no se puede seguir permitiendo. Eso es inaceptable. Es una guerra mundial por el control de reservas. Y la vanguardia, quien da la cara, es la industria petrolera venezolana, sometida a todas las presiones mundiales por destrozarla, hacerla ver. Claro, lo que pasa es que con lo que dice la Comisión de Bolsa y Valores, que el valor de una compañía son sus reservas, de nada les va a servir todo lo que han hecho, porque sabemos que PDVSA vale más que todas las empresas que tiene Vanguard. Es decir, que se acabaron los papelitos. La realidad es la que está bajo tierra y la tenemos nosotros. Claro, entonces ahora nuestra capacidad de negociación es la necesidad de acceso a las reservas que tiene la transnacional. Hay que cumplir. Durante la campaña por la constituyente se habló de pacificación, ratificación de las compañías transnacionales y aumento del factor de recobro para llevar a Venezuela a tener más de 500.000 millones de barriles en reserva, lo que beneficia enormemente al pueblo de Venezuela y a nuestros socios. Para llegar a ese punto tienen que pagar un bono de acceso. Ese bono de acceso, en mi opinión, debe estar indexado al comportamiento que tenga el dólar paralelo. Los grandes grupos financieros, vamos a decirlo claro y raspado, Vanguard, me eleva el dólar paralelo, yo le elevo el bono de acceso a las reservas. ¿Quieren hacer una competencia a ver quién lo puede elevar más? Estamos dispuestos. ¿Quieren ser razonables y negociar también? Debemos estar dispuestos. Es el dólar paralelo, la escasez de medicamentos, que después iremos, porque Vanguard también es dueño de la transnacional de los medicamentos. Pfizer, creo que se llama, sí. Corrígeme. Pfizer, es del grupo Vanguard. Es todo un solo problema, un grupo económico global que domina el planeta y viene por nuestras reservas petroleras. Y no es eufemismo, vienen por nuestra reserva petrolera. Aquí está verificable en las páginas de la Comisión de Bolsa y Valores. ¿Y por qué tenemos 7 bases gringas con los traidores descendientes de Santander en Colombia, las que nos negamos a tener acá? Y también bases en Aruba, Curazao, claro. Presencia en Guyana, tratando de subvertir el orden de Sudamérica a través de Brasil. Mira, los 18 personas que asistieron a la Asamblea Nacional para no ratificar el papel de la Asamblea Nacional Constituyente son los títeres de Vanguard. Hasta ahí. Se nos acabó el tiempo y tenemos que cerrar. Yo quisiera seguir con esto, pero me anuncian que probablemente tengamos una transmisión oficial además, ¿no, señor coordinador? Bueno, donde quiera que usted se encuentre de ese lado del receptor, si usted no se sintió que le hervía la sangre con esto,
Debe ser que está del lado del enemigo, pero cualquiera sea el caso, yo respeto su reacción. Nuestro deber es informar, interpretar y darle opciones para que usted forme su propio criterio. Y aquí el profesor Fernando Travieso, economista, magíster cienciario y experto petrolero, nos ha demostrado por qué ha sido un orgullo tenerlo aquí. No, gracias. Muchas por la gracias. invitación, el orgullo Y es mío. cada vez que quieras agregar algo tan contundente y pedagógico y patriótico, ¿por qué no decirlo? Estamos rodeados de traidores en este momento. Y no hablo del canal ni del país, hablo de los vecinos. Entonces, volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles, Dios mediante, la pequeña y gran historia de las próximas 24 horas. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier. Si usted nos ve por Telesur, no envíe mensajes allá. Este programa es de Venezolana de Televisión, el canal pionero, y hasta aquí llegamos con él. Disponga usted de las cámaras, señor director.